Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ander Ríos, psicólogo, coach organizacional y conferencista. Hoy vamos a hablar qué hacer cuando tenemos una disputa, qué hacer cuando tenemos una dificultad con alguien que amamos y cómo debemos ver nuestras emociones para empezar a darle un manejo más adecuado a ese proceso emocional cuando estoy con alguien que amo y tengo ira o tengo miedo o tengo alguna emoción autodestructiva. Algo que debemos tener muy presentes es que nuestras emociones no pueden ser controladas. Ojo con lo que estoy diciendo. Que nos suscita, la emoción que se suscita es del ser humano. Sentir miedo, ira, asco, sorpresa. Es algo natural y va a pasar con diferentes eventos de nuestra vida todos los días, a cada instante. Diferentes cosas nos emulan diferentes emociones de acuerdo al momento que estamos pasando o que estamos viviendo. Es decir, y a ustedes les ha pasado con su pareja o con sus hijos o con alguien, o con sus padres, con alguien que ustedes amen, suscitan diversas emociones. Podemos decir, los amamos. Y ese gran afecto y ese gran cariño está. Pero como los amamos y hay gran cariño, también aparece la ira. No, hay momentos de ira, hay momentos de tristeza, hay momentos, ¿sí?, de miedo, hay momentos de sorpresa, hay momentos de asco. Surgen esos momentos, leves centésimas de segundos en los cuales siento. La diferencia es qué estoy haciendo con lo que siento. Cuando me aparece la ira frente a mi pareja, ¿alimento esa emoción? ¿Sigo alimentándola? ¿Qué manejo le doy a mis pensamientos? ¿Qué manejo le doy a mis actitudes? Entonces es cuando, frente a lo que siento, vemos tres vertientes. Una vertiente cognitiva, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros podemos inferir frente a esa emoción que surgió por determinado evento. Tenemos toda esa parte emocional, porque todas nuestras emociones surgen y empiezan a codificarse, a enlazarse frente a lo que estoy viviendo aquí y ahora. Y esa es una parte emocional y una parte conductual. Frente a lo que yo estoy sintiendo, frente a lo que yo estoy pensando, frente a lo que yo estoy infiriendo, realizo actitudes. Entonces podemos encontrar personas que hablan abiertamente y dicen, soy de mal genio, soy así, soy de mal genio. ¿Qué podríamos inferir? Que es una persona que relativamente siente bastante ira por diversas ocasiones, pero que adicionalmente de sentir ira, alimenta la ira. Porque tú o otras personas pueden decir, hey, no, yo para nada, yo no soy de mal genio, soy una persona muy chévere, muy amable. Realmente muy pocas veces me estreso o muy pocas veces me subo, pero sientes ira. No podemos decir que alguien no siente ira. Como en este ejemplo, ¿qué estás alimentando? ¿Cuál es la emoción con la cual normalmente estás con tu pareja? Ira, tristeza, miedo, sorpresa, todas aparecen. Y todas pueden aparecer en un momento, en una cena especial. ¿Qué has decidido alimentar? Y precisamente lo que vamos a hablar hoy, cómo enfrentar esas emociones cuando surgen, y más cuando son emociones que pueden terminar en algo autodestructivo, que puede terminar en un mal comentario, que puede terminar en una mala decisión. ¿Cómo podemos hacer con emociones como la ira? Que no terminen en el odio, que no terminen en la venganza, que no terminen en la desidia. ¿Cómo podemos hacer con la tristeza? Para que no termine en una depresión, para que no termine en una separación, para que no termine en un retraimiento, en una evasión. ¿Qué podemos hacer con el miedo, con el temor? Para que no termine en esas evasiones, en esas escapadas, en esas huidas de mí mismo y del otro. ¿Qué podemos hacer cuando sentimos algo? ¿Y cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos hacer para darle un manejo adecuado a mi mundo emocional?
No es un tema de controlar sentir ira, es imposible. No es un tema de controlar sentir miedo, sentir tristeza, sentir asco. Lo sientes. ¿Qué vas a decidir con lo que sientes? ¿Cómo vas a actuar con lo que sientes? ¿Qué pasos vas a tomar con él? Daniel Goleman, desde inteligencia emocional, el psicólogo Daniel Goleman, nos esboza 3 claves sencillas para empezar a darles un manejo adecuado, un manejo asertivo a lo que yo siento. Un manejo asertivo a eso que sale del alma, de nuestro corazón en los momentos y sobre todo con las personas que amamos, que son las más importantes. Y van 3 claves. La primera, debo fijarme muy bien en el lenguaje fisiológico, en el lenguaje de mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando tengo esa emoción? Acá no es tan importante darle un calificativo. Esto se llama tristeza, esto se llama ira, no. Es importante que empiezas a observarte, a autoobservarte, qué pasa en tu cuerpo. Si sientes calor en tus manos, si te empieza a temblar la voz, si empiezas a colorearte, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando surge esa emoción? Y como todo es un proceso de entrenamiento, pero lo primero es qué pasa en mi cuerpo, qué está pasando en mi cuerpo, cómo reacciona mi corporalidad frente a esa emoción que se suscita. La segunda clave es cuando llega esa emoción y yo ya empiezo a hacer una observación de mi cuerpo y sé que tengo ira o que tengo celos. Empiezo con celos. La segunda parte para manejarla es qué tipo de pensamientos llegan a mi mente. ¿Qué está llegando? ¿Cómo estoy alimentando esto que estoy sintiendo? Y por ejemplo, pues celos es algo que vas a sentir en algún momento. Celo profesional, celos de hermanos, celo de pareja, celo de padre. Sientes celos. Y esos celos pueden venir con diferentes emociones y sentimientos. Pero ¿qué pensamientos llegan? Veo a mi pareja hablando con otra persona. Y eso produce un malestar en mí. Y ese malestar se ve en mi cuerpo fisiológicamente, que fue lo que vimos en el primer paso. Pero ¿qué pensamientos llegan? ¿Me está engañando? ¿No me gusta que esté con ese tipo? ¿Este tipo le está coqueteando? ¿O esta mujer está buscando algo con él? Y empieza una cantidad de pensamientos y a enlazarse. Es entrar a observarlos. De primera mano no los cuestiones. No trates de analizar el por qué. Simplemente observa esos pensamientos que empiezan a invadir tu mente frente a esa emoción. Y empieza a ver que cada vez que sientas emoción, cuáles son los pensamientos que empiezan a divagar ahí. ¿Qué es lo que empiezas a pensar una y otra vez? ¿Qué son los pensamientos que empiezan a rotar en ti? Porque una vez esos pensamientos empiezas a rotar, empiezas a tomar determinadas acciones y determinaciones, que es el paso 3. Normalmente, ¿cómo actúas? Entonces, normalmente cuando siento celos, viene ese conjunto de emociones, vienen unos tipos de pensamiento de que mi pareja me va a abandonar, que mi pareja está buscando a alguien más efectivo, más grande, más pequeño, más lo que sea. Llegan esos conjuntos de pensamientos. ¿Cómo actúo? Me disgusto, me aparto, no le hablo. Me disgusto, le peleo, le insulto. Me disgusto, golpeo las cosas. Me disgusto, me desquito con. ¿Qué hago con esas emociones? Esta triada de observarse a sí mismo no es algo que vaya a surgir de la noche a la mañana. No es simplemente que tú llegues en este momento y hagas los 3 pasos y se solucionó. Es un proceso que debe evolucionar contigo, que se aprende, como se aprende todo en la vida, repitiéndolo, haciéndolo. Para más información de cómo repetir y cómo hacer, es parte de un hábito. Por ahí tenemos otro video que habla de los hábitos. Y es como yo genero un hábito de autoobservarme en ese momento. Primero, de observar mi cuerpo, qué está pasando en mi cuerpo. Y una de las posibles soluciones, cuando yo ya he aprendido de los 3,
Para empezar a liberar ese tema emocional, es que cuando yo veo los cambios de mi cuerpo y sé qué pasa en mi respiración, siento qué está pasando en mi sangre, siento qué está pasando en mis huesos, cómo se comportan mis músculos, empieza a ser una respiración consciente, una respiración profunda, lenta y enfocada en el respirar, que me vaya apaciguando el nivel de la emoción que estoy sintiendo. Seguido, los pensamientos. Empiezan a llegar estos pensamientos. Y lo primero es, cuando ya te has acostumbrado a observarlos, nada más observar lo que te surgen, los pensamientos que te surgen, va a bajar el nivel de esa intensidad de la emoción que estás sintiendo. Simplemente observarlos. Simplemente estar ahí, estar atento a esos pensamientos que llegan en el momento que sientes esa emoción. Lo que puedes hacer cuando son pensamientos irracionales, cuando tú dices, no tiene nada que ver este pensamiento, a ver, ¿por qué estoy pensando que está saliendo con este tipo? ¿Por qué tengo ganas de vengarme? ¿O por qué tengo ganas de hacer una retaliación? ¿O por qué me da ganas de hacer cosas? ¿Por qué empiezo a manejar esos pensamientos? Es cuestionarte directamente. Te cuestionas a ti, no cuestionas él por qué está haciendo eso, o ella por qué tomó esa decisión, o por qué ella está hablando con determinada persona, o él por qué me tiene clave en el celular. No sé. No es cuestionar al otro, es cuestionar ese pensamiento que llega. Por eso en el proceso de entrenamiento, en ese proceso de habituación, que aprendes a observar tu pensamiento, llegará el momento que aprendes a cuestionarlo. Y saber no tiene que ver con mi realidad. En otro de los videos también hablamos de ese ser imaginativo que vive con nosotros, que es parte del soy, pero que es una de las cosas que nos traen sufrimiento como seres humanos. Pero en ese momento es empezar a cuestionarte lo que estás pensando. Seguido, en el tercero, ¿cómo me comporto? Y normalmente tenemos conductas autodestructivas, conductas de agresión, conductas de violencia, conducta de evitación, diferentes conductas que no te permiten florecer y desarrollarte como debes hacerlo. En ese momento es preciso que tú sepas cómo puedes cambiar esa actitud. Entonces, si frente a la ira normalmente golpeas las cosas, pues piensa una alternativa diferente. Sal a caminar. Es más, sal a trotar. Si normalmente lo que pasa es que sientes una fuerza grandísima y sientes una capacidad grandísima, toda esa potencialidad la vas a llevar a otra situación, a otra cosa. Sales, corres, trotas, ejercitas, haces otra acción. Entonces, en el tercero, cuando ya aprendes a identificar cuáles son tus conductas normales, frente a esto vas a decidir qué conductas quieres hacer cuando sientes y cuando piensas eso para comportarte diferente. Se los vuelvo a decir, es un proceso de habituación, es un proceso de entrenamiento en el cual aprendes a modelar tus emociones y lo que sientes para ser más eficiente y más eficaz en tu vida. Hasta aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí están mis redes sociales. Aquí hay muchos otros videos que les pueden enseñar otras cosas de pautas de transformación personal que les puede ayudar en cierta medida a eso que estás pasando en este momento. Sin embargo, casi siempre les sugiero, si ustedes sienten que el peso de las situaciones que están pasando, ¿sí?, los acongoja, no pueden continuar y es supremamente fuerte, les aconsejo ir a un profesional de psicología que los acompañe y los guíe en este proceso. Hasta aquí, muchas gracias y un abrazo enorme para todos.